Conjunto de los números naturales. Los números naturales son los números que se utilizan para contar. Es un conjunto ordenado. ¿Por qué? Porque entre dos números naturales es posible establecer una relación de orden, es decir, quién es mayor y quién es menor. También es un conjunto infinito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el 0 es el menor número natural, no podemos determinar un número natural que sea más grande que los demás, ya que para cada número natural siempre encontraremos otro mayor que este, añadiéndole a la unidad. Ahora, se le simboliza por la letra n y se le representa gráficamente en una recta colocando puntos consecutivos separados a igual distancia. Como decía, la representación como conjunto es esta. Tenemos n, los elementos son desde 0, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. La representación gráfica es en una recta. Cada número natural está identificado con un puntito en dicha recta. Vayamos ahora a la adición y sustracción de números naturales. La adición de números naturales es la acción de agregar, añadir o agrupar. En la adición de números naturales tenemos los elementos sumandos, signo, suma. Ejemplo, tenemos 13 más 24, 37. Los sumandos son 13 y 24. La suma del resultado es 37. Continuemos. Las propiedades de la suma son, tenemos la clausura, dice así: la suma de dos números naturales también es otro número natural. Ejemplo, 15 más 12, que son números naturales, nos va a dar 27, que también es un número natural. Conmutativa. El orden de los sumandos no altera la suma. Ejemplo, 12 más 35 va a dar el mismo resultado o la misma suma que 35 más 12. Asociativa. La forma como agrupamos los sumandos no altera la suma. Ejemplo, sumar 15 más 14 más 21 se puede hacer de dos maneras. Sumamos primero 14 más 21 y a esta suma le añadimos 15. O sumamos primero 15 más 14 y a esta suma añadimos 21. 4. Elemento neutro. Si sumamos cualquier número natural con el 0, sigue siendo el mismo número natural. Ejemplo, tenemos 15 más 0, evidentemente es 15. Ahora vayamos con la sustracción. Sustracción. Se llama así a la sustracción a la acción de extraer, sacar o quitar. Le llamamos sustracción. Ejemplo, tenemos 37 menos 18, 19. Donde los elementos son el minuendo, 37, sustrayendo 18 y la diferencia, 19. Propiedades. Primera propiedad. Si solo al minuendo le sumamos o restamos un número, la diferencia queda aumentada o disminuida en esa cantidad. Tenemos el siguiente ejemplo. 23 menos 12 nos da 11. Entonces, el minuendo es 23. Si al minuendo le añadimos en este caso 7, la operación, es decir, la sustracción, se va a ver alterada de la siguiente manera. La diferencia va a aumentar en 7. Repito, si al minuendo le añadimos en este caso 7, la diferencia se va a incrementar también en 7. Ahora, si al minuendo le quitamos o restamos 2, la diferencia también se le va a quitar 2. En la segunda propiedad tenemos si solo al sustraendo, ahora ya no es minuendo, sino es el segundo elemento de la sustracción. Si solo al sustraendo le sumamos o restamos un número, la diferencia queda disminuida o aumentada respectivamente en esa cantidad. Es decir, en este ejemplo tenemos 37 menos 23, 14. Ahora, si al sustraendo le sumamos 5, la diferencia no va a aumentar en 5, sino todo lo contrario, va a disminuir en 5. Segundo ejemplo, 37 menos 23, ahora a 23 le vamos a restar 3. Eso implica que la diferencia, en lugar de disminuir en 3, va a aumentar en 3. Eso es con respecto a la segunda propiedad. Vayamos ahora a la tercera propiedad. Si tanto al minuendo como al sustraendo se le suma o resta un mismo número, la diferencia no varía. Ejemplo, tenemos 15 menos 12, 3. Ahora, tanto al minuendo 15 como al sustraendo le sumamos 5, la diferencia no se altera, sigue siendo 3.
En un segundo ejemplo tenemos que al minuendo y al sustraendo le quitamos 4. 4 a 15 y 4 a 12. La diferencia tampoco se va a alterar por esa razón. Ojo, siempre y cuando se añada o se reste el mismo número. Cuarta propiedad. La suma del minuendo, sustraendo y la diferencia nos da el doble del minuendo. Tenemos minuendo más sustraendo más la diferencia va a ser igual al doble del minuendo. Ejemplos. Tenemos 45 menos 22 es igual a 23. Entonces, si sumamos tanto el minuendo 45 más el sustraendo 22 más la diferencia 23, la suma de estos tres nos da 90. Pero justo 90 es 2 por 45, es decir, es el doble del minuendo 45. Segundo ejemplo, tenemos 72 menos 50, 22. Ahora, sumamos 72 minuendo más el sustraendo 50 más la diferencia 22, nos va a dar 144. Y justo 144 es 2 por 72, es decir, es el doble del minuendo. Ahora sí, vayamos con los ejercicios. 1. Relacionar. Tenemos 42 más 13 igual a 55. La suma de dos números naturales es otro número natural. Estamos hablando de la propiedad de clausura. 37 más 23 es igual a 23 más 37. Es la propiedad conmutativa. Después tenemos 52 más 0 es igual a 52. Estamos hablando de la propiedad del elemento neutro. 28 más 13 más 45 se va a efectuar agrupando ya sea el primero con el segundo o el segundo con el tercero. Estamos hablando de la propiedad asociativa. 0 más 74 es igual a 74. Realmente la propiedad del elemento neutro. 2. Miguel tiene 5 deudores. El primero debe 3.800 soles, el segundo 2.760, el tercero 4.520, el cuarto 6.740 y el quinto 2.670. ¿Cuánto reunirá Miguel si cobrará estas deudas? Reunir el cobro de todas estas deudas implica la operación de adición. Es decir, vamos a tener que sumar estas 5 cantidades. Tenemos el primero es 3.800 soles. El segundo 2.760. El tercer deudor es 4.520. El cuarto deudor cuarto deudor 6.740. Y el quinto 2.670. A continuación vamos a efectuar la suma, dando como resultado 20.490. Es decir, el dinero que va a reunir Miguel es 20.490. Sigamos. 3. La edad de una madre es 12 años más que la suma de las edades de sus 3 hijos. Si el tercero tiene 6 años, el segundo 2 años más que el tercero, y el primero tantos años como el segundo y el tercero juntos, ¿qué edad tiene la madre? Como en el caso anterior, vamos a colocar los datos primero. Tiene 3 hijos. 1, 2 y 3. Dice, la edad de una madre es 12 años más que la suma de las edades de sus 3 hijos. El tercero tiene 6 años. Tercero, 6 años. El segundo 2 años más que el tercero. Si el tercero tiene 6, el segundo tendrá 6 más 2 años más. Es decir, 8 años. Y el primero tantos años como el segundo y el tercero juntos. Es decir, el primero tendrá tantos años como el segundo y el tercero juntos. O sea, tenemos que sumar 8 más 6. El primero tendrá 14 años. Luego dice, la edad de una madre es 12 años más que la suma de las edades de sus 3 hijos. Vamos a sumar las 3 edades. Colocamos acá igual.
6. Procedemos a sumar, dando como, 14 más 8, 22, 22 más 6, 28. Ahora viene la conclusión. Por tanto, la edad de la madre, colocamos M, la edad de la madre será la suma de las edades de sus 3 hijos más 12. Y eso nos da como resultado 28, 30, 40 años. La madre tiene 40 años. 4. La diferencia de dos números es 40 y 43. Y el mayor excede a la diferencia en 72. ¿Cuáles son los números? Primero tenemos los números A y B. Dice que la diferencia de dos números es 43. Vamos a asumir que A es mayor que B. Dice el mayor excede a la diferencia. Para no olvidarnos, la diferencia es 43. D. Bien, entonces dice el mayor excede a la diferencia. El mayor es A. El mayor excede a la diferencia en 72. O sea, A menos 43, eso es 72. Repito, el mayor A excede a la diferencia 43 en 72. Entonces, de esta última expresión vamos a obtener el valor de A. A será entonces 72, 43 pasa sumando, más 43, y así tendríamos que el valor para A sería 70 más 40, 110, 115. El valor para A es 115, pero ahora queremos hallar el valor de B. Pero eso lo vamos a obtener reemplazando en la primera expresión. Reemplazamos, tendríamos, a ver, A es 115, 115 menos B es igual a 43. Eso es de la primera expresión. Vamos a marcar eso. Estamos reemplazando en la primera expresión. Y así tendríamos que el valor para B sería 115 menos 43, 72. De esta manera hemos hallado los valores de los dos números. El primero es 115 y el otro es 72. Sigamos. 5. La suma de los términos de una sustracción es 120. Halla la tercera parte del minuendo. Por la cuarta propiedad sabemos que la suma del minuendo más el sustraendo más la diferencia nos va a dar el doble del minuendo. Por dato dice la suma de los términos de una sustracción es 120. O sea, la suma de estos tres es 120. Pero eso es igual al doble del minuendo. De esta última ecuación vamos a obtener el valor del minuendo. 120 entre 2, 60. Así tenemos que el valor del minuendo es 60. Ahora, nos están pidiendo calcular la tercera parte del minuendo. Entonces, vamos a tomar el valor del minuendo 60, 60 y lo vamos a dividir entre 3. 60 entre 3, 20. Por tanto, la tercera parte del minuendo es 20.